Números capítulo 11. Durante los primeros 10 capítulos vemos al pueblo de Israel obediente, sumiso, sujeto, pronto para ejecutar lo que Dios le estaba diciendo. Pero en este capítulo 11 vemos un Israel completamente rebelde, quejumbroso. Números 11 es el libro o el capítulo de la queja prácticamente. De los versículos 1 al 3, Israel, el pueblo, se queja. No se nos dice por qué razón precisamente se quejó, pero sí había ingratitud en su corazón, había queja, y Dios mandó fuego al campamento, en uno de los extremos del campamento. El pueblo vino con Moisés para que intercediera por ellos. Moisés oró y el fuego se apagó. De los versos del 4 al 6, Israel se queja ahora, sí, específicamente del maná que come todos los días, que Dios se lo provee gratis, sin esfuerzo. Dios lo manda todos los días. Y en esta parte de los versos del 4 al 6, este pueblo recuerda las comidas de Egipto. Es increíble que el pueblo de Israel tenía una mente selectiva para justificar su queja. Él recuerda el pescado, los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Y no era mentira que ellos habían probado estas comidas en Egipto. Sin embargo, no era en general una vida placentera. Dice la Biblia que el Egipto había amargado su vida con mucha y dura esclavitud. Así que es una trampa cuando recordamos solo lo bueno o lo malo del pasado. Tendríamos que recordar en conjunto. En este caso, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los egipcios. No es que se la pasaban comiendo estas comidas. Sin embargo, repito, estaban justificando su queja con esa mentira. Parece que Israel se quejaba de que el maná era un poquito aburrido. No era muy cambiante, ¿no? Porque no había sabores diferentes cada día. No se emocionaban de que qué vamos a comer, ¿no? Ya sabían que era maná. Pero debemos recordar que a Dios no está interesado en nuestro entretenimiento ni en emocionarnos. Dios es nuestro proveedor y no hay que despreciar lo que Él nos provee. De los versículos del 10 al 15 hay una queja de Moisés, aunque justificada porque él tuvo la misma reacción que el Señor, pero también se quejó. Moisés se queja con Dios y el Señor le provee una ayuda. De los versículos 16 al 17, Dios responde a las quejas de Moisés y, repito, le provee una ayuda. Le dice Dios que le va a mandar ayuda. Reúne 70 hombres, le dice, para que te ayuden en dirigir esta obra de Israel. Y pasa algo sobrenatural. Los versículos siguientes nos dice que Dios tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 varones ancianos. Es decir, que ya este liderazgo estaba siendo ampliado, pero necesitaban la misma visión, el mismo espíritu que había en Moisés. Precisamente era el Espíritu Santo, y hubo un derramamiento. Viene algo sobrenatural cuando se posee sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando viene sobre ellos, ellos empiezan a profetizar. No sabemos exactamente cómo profetizaron. No sabemos si quizás se pusieron a hablar profecías o hablaron en lenguas. No lo sabemos, no lo dice la Biblia. Pero algo pasó porque dice que profetizaron, algo sobrenatural. De los versículos 31 al 35 se nos narra que Dios provee carne para Israel. Dentro de todas las quejas, Dios provee ayuda para Moisés y ahora provee carne para Israel. Y dice el texto: un viento de Jehová trajo codornices. Esas quejas de ellos que querían carne, ya no querían maná, sino que querían carne y querían probar algo diferente. Milagrosamente Dios dirigió una gran cantidad de codornices al campamento de Israel, al desierto de Sinaí, los llevó para allá. Y ahí entonces el pueblo ya estaba listo para comer.
El problema fue el siguiente, dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día, toda la noche y todo el siguiente día, imagínense, 2 días despiertos, toda una noche velando, porque estuvieron, ¿sabe qué estuvieron haciendo? Recogiendo codornices, y el que menos recogió fue 10 montones, y los tendieron para sí a lo largo del campamento. Usted puede ver allí la obsesión, así le podemos llamar, ¿no? La obsesión, imagínense este pueblo, miles, millones gritando, atrapando los pájaros. Esto era una cosa horrible, ¿no? Porque Dios había provisto para ellos, Dios había dado milagros y ellos con sus quejas estaban siendo mal agradecidos y estaban teniendo poca fe de que Dios iba a seguir proveyendo. Así que Dios manda un juicio, dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. Esto nos enseña que cuando permitimos que los anhelos impíos gobiernen nuestras vidas, Dios puede enviar lo que anhelamos, sí, pero también mortandad a nuestra alma. Es mejor tener un alma bien alimentada y ser privado de antojos impíos. Para terminar, dice que llamaron al lugar Kibrot Hatabá, no sé si lo pronuncié bien, que significa tumbas del deseo. Hablando espiritualmente, muchas personas mueren espiritualmente por sus deseos desenfrenados.